Entonces continuamos con Hebreos capítulo 7. Vamos del versículo 26 al 28. Confío en el Señor que hoy terminemos el capítulo 7 y al final de la reunión les mando los apuntes. Recuerda que son apuntes. Hay muchas cosas que se han hablado acá, que se han compartido, que no están en los apuntes. Por eso es bueno recordar que en cada reunión debemos de tener una libreta, un lapicero o un lápiz y tomar nota, tener nuestra Biblia de papel. ¿Para qué? Para que nos ayudemos apuntando en la Biblia de papel todo aquello que nos aclara, que nos profundiza, que nos conecta y todo eso nos va enriqueciendo y nos va dando contenido en este caminar. Entonces, le voy a pedir el favor a Carmencita si lee, por favor, el versículo 26 al 28 de Hebreos 7. Carmencita. Sí, Mauro. Del 26 dice así Sí, la señor. palabra del Señor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre, posterior a la Torá. Amén, amén. Muy bien, muchas gracias, Un gusto, Mauro. Carmencita, muchas gracias. Vamos a comenzar a mirar cada una de estas partecitas de estos versículos. Mm, y voy a pedirle el favor a ustedes, si alguien tiene algún inconveniente me lo hace saber. Vamos a trabajar varios pasajes como siempre. Vamos a mirar la concordancia. Me parece que aquí es muy pertinente la concordancia, ya les voy a explicar por qué. Para que tengamos, los que tengan a la mano todos esos recursos, sería muy bueno. Tengamos la concordancia, el Strong, la Biblia de papel, la libretica, el lapicero o el lápiz y el borrador. Bueno, todo esto nos va a todos aportar, nos va a enriquecer. Entonces le voy a pedir el favor a Amparito que busque Isaías 53:9, Amparito. Le voy a pedir a favor a Nana que lea 2 Corintios 5:21. Primera de Pedro 2:21-22, Betty. Levítico 9:7, Lo que Angelita. pone mi mamá, ¿cuál? Primera de Pedro Sí. 2:21-22. Sí. Angelita, Levítico 9:7 y Levítico 16:11. 16:11. Hebreos 9, del 11 al 12, Juan Carlos, Juanca. ¿Hebreo 9 qué? Hebreos 9, 11 al 12. Ok, gracias. Hebreos 10:14, ese lo leo yo, que quiero compartirles algo de mi Biblia, unas notas que tengo. Eh, segunda de Corintios 12:9, 12:9, Adrianita, Adrianita. Filipenses 3:12, Oliver. Eh, Hola, sí. ok, gracias. A ver, ¿quién más está por acá? Julito, Julito, primera de Juan 2:5 y 4:12, es el mismo primera de Juan 2. Primera de Juan 2:5. Primera de Juan 4:12 y 18. 4:18. Ahora el mío es Cuatro. el 12:9, Segunda Corintios.
Adrianita, dame un segundito. Segunda de Corintios 12:9, sí, señora. Ok, gracias. Ok. Hebreos 2:10 y Hebreos 5:9. Soraya. Buenos días, Soraya, ¿cómo estás? Hebreos 2:10, 5:9. Vamos a dar hasta ahí. Vamos a dar hasta ahí. Entonces, vamos a mirar. Recordemos que lo que es el Evangelio o Nuevo Testamento, en su gran mayoría, están fundamentados en el Tanakh o el mal llamado Antiguo Testamento. Y aquí específicamente en Hebreos, como están hablando del tema del sacerdocio levítico y de los sacrificios, pues tienen mucho fundamento en el Tanakh, ¿cierto? En el Tanakh. Entonces, vamos a ver el versículo 26, vea lo que dice, porque tal sumo sacerdote no convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Mire que este es un pasaje que es muy claro, donde está hablando de la soberanía, de la grandeza de Dios mismo. Está mucho más sublime que los cielos. Ayer hablábamos en la apertura de Shabbat de la importancia de tener claro que nosotros, el reconocer el testimonio de Yehoshua HaMashiach, que es Dios mismo manifestado en medio de nosotros, y que a su vez nos lleva a abrazar su palabra, a abrazar, a aceptar la escritura como es. Eso es un síntoma de que Dios ha intervenido en nuestras vidas. Es un síntoma de que Dios nos ha llamado. Es un síntoma de que Dios ha tocado nuestro corazón. Nos ha hecho consciente de pecado, de todo lo que se desprende. Lo que habla Hechos capítulo, Hechos 15, ¿cierto? Donde se hace, sí es Hechos 15, ¿cierto? No, me equivoqué. ¿Es Hechos 15 o Hechos 10? No, es Hechos 15 donde dice que deben de haber 5 síntomas o 5, más que síntomas, como acciones o específicamente proceder en las personas para que se pueda reconocer que ha sido llamado por Dios, ha sido llamado por Dios. La salvación la da el Señor, la salvación no son por nuestras obras, la salvación es el Señor mismo en nuestras vidas que nos rescata, que nos libera, pero cuando estamos nosotros mirando acá, que es específicamente que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, es ver la grandeza, la plenitud de Dios mismo manifestado en medio de nosotros, cómo la muerte no lo puede tener, cómo ha venido a ser autor de vida eterna, cómo en Él tenemos esperanza. Ayer hablábamos sobre el Salmo 92, anunciar por la mañana tus misericordias, anunciar, mostrar que somos rescatados, que somos liberados, que tenemos vida eterna, que tenemos esperanza de la resurrección de los muertos. Y eso se cumple. Por eso vamos a mirar Isaías, capítulo 53, versículo 9, que lo va a leer Amparito. Bueno, dice así la palabra de Dios. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ok, muchas gracias. Pero ahí podríamos Listo. hablar de varias cositas, podríamos hablar de muchas cositas, pero en este caso nos compete mirar que no está profetizando, que es Dios mismo manifestado en medio de nosotros, donde Él mismo entrega su cuerpo, donde Él mismo dice que no, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, fue tratado como malhechor, fue colgado en un madero que era lo más vergonzoso, lo más vil de esa época, todo lo que Él vivió. Pero también, como dice ahí, ¿cierto? Más con lo rico fue en su muerte.
porque así fue. Él tuvo su propia tumba, él tuvo sus propios procesos que tenían que ver de la que no lo hacía cualquier persona. Pero aquí lo que miramos nosotros es que cómo se cumplió en él. No se halló pecado, no hubo maldad en él. Y eso tiene que ser bien claro en nuestras vidas, porque si él vive en nosotros, el Señor, ante las injusticias, ahorita lo vamos a leer, ante las cosas indebidas, él nunca perdió su postura, nunca dejó de ser lo que él era. Y es algo que tiene que estar bien claro en nuestras vidas. Nunca dejemos de ser lo que somos y nunca se nos olvide que somos sus hijos, que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo y que Él cuidará de nuestras vidas. Entonces, Él no se desubicó, Él no se dejó, el pecado no le tocó, no se salió de lo que Él era, de lo que Él es, Dios mismo. Entonces, ahí se cumplió. Ahora miremos en 2 de Corintios, ahí si alguien quiere decir algo, intervenir o corregir, lo puede hacer en el momento que lo considere. No hay ningún problema. 5:21, 2 de Corintios 5:21. Dice Al esto que no también. conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Ok, muy bien. A mí me gustaría que lo leyeras si te queda fácil, Nana, leerlo en otra versión, si tiene la versión internacional de pronto. Voy. Porque pues, a pesar de que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese queda como que da a entender como que se Dice, contaminó de pecado, ¿cierto? Pero no sé si hay otra versión que diga algo que sea un poco más la, precisa. la NTV dice, pues Dios hizo que Yehoshua, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Mashiach. Ese está mucho más claro. Ese está mucho más claro. O sea, él sin tener pecado, sin hallar pecado en él se ofreció como ofrenda por nuestro pecado. Acuérdese que en Juan dice que él portó, él cargó con nuestro pecado, ¿cierto? Con el pecado. No es que él haya tenido el pecado, sino que él lo cargó, él lo asumió. O sea, por lo que él hizo, la ofrenda que él hizo, él estaba redimiendo nuestra maldad. Estamos, sí queda clara esa parte, ¿cierto? Queda clara esa parte. Queda mucho más clara en esta versión. No sé si hay alguna inquietud sobre eso. Ok, primera de Pedro 2:21-22. Betty. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Machía padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, Ah, ok, el muchas cual no gracias. hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Oh, tremendo, tremendo esto. ¿Qué encontramos aquí adicional a lo que hemos hablado en Isaías 53:9 y en 2 de Corintios 5:21? ¿Qué encontramos aquí adicional en estos dos versículos que acaba de leer Betty? ¿Qué encontramos? Pues ahí dice que seamos, que Él nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pasos. Eh, Exactamente, es cuando uno entiende y encuentra que las experiencias no son en vano. Las experiencias, las vivencias, no son solamente con uno, sino para que otros también lo tengan en cuenta y lo vivan. Y aquí nos está diciendo a nosotros en forma específica, en Él no se halló pecado, ¿cierto? En Él no. No, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eso es profundo. Eso es profundo y tiene muchas implicaciones, pero demasiadas implicaciones ante un mundo vil, hostil, un mundo oscuro, un mundo donde todo lo que sabemos nosotros, qué difícil es.
qué difícil es mantenerse uno apartado, qué difícil uno no perder su postura, no perder su posición como hijo de Dios, como ese, ¿cierto? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No hemos llegado ni hasta la sangre por el pecado. ¿Y cómo se acerca a los discípulos después de que lo traicionan, después de que lo niegan, después de que lo abandonan? Les prepara el desayuno, los atiende, les manifiesta que los ama, les manifiesta que lo que hablaron los profetas, la ley de Moisés y los salmos, se cumplió en él. No solamente les dijo, sino que les mostró cómo se vive. Se mostró cómo el mal se vence con el bien. Se mostró que uno no tiene que estar defendiéndose. Eso es una cosa tenaz. Eso es muy profundo y muy amplio y definitivamente tiene que estar uno lleno del poder de Dios para que eso sea realidad, para que eso lo podamos hacer. Lo que está diciendo acá, pues para esto fuiste llamado, para esto fuiste llamado. El Señor me recordaba esta mañana, por situaciones personales, lo que dice en Primera de Pedro 3, ¿cierto? El 15 y 16. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Machía. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Tremendo esto, que haciendo el mal. No podemos nosotros nunca perder el norte de que es Machía. A quien tenemos que seguir, a quien tenemos que imitar, a quien tenemos que darle espacio que obre en nuestras vidas, en medio de las adversidades, en medio de todo lo que vivimos, que resplandezca su luz, que resplandezca su verdad y que no vaya bajo ninguna circunstancia a que el protagonista sea uno, su orgullo, su soberbia, su altivez, su astucia, su engaño, no, menguando para que él crezca. Es lo que está diciendo, él no se halló pecado. ¿Para qué? Para que sea un referente para nosotros. Él es nuestro referente. Él enmudeció ante el verdugo. Qué difícil es eso. Qué difícil es. Qué difícil es. Pero Dios lo hace en sus hijos. Dios lo hace en su pueblo. Y que todos podamos dar testimonio de que hay Dios en los cielos y en la tierra. Y que Él da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que el Señor no lo hace avergonzar a uno. Así lo traten de lo que lo traten, pero que no me desvíe de su palabra y no entre a negociar la palabra. El Señor no solo nos enseñó la santidad, Él es la santidad. Él es la santidad. Que la gente en nosotros vea es su santidad, es ver su poder, su verdad, su gracia, su misericordia, su valentía. Él afirmó el rostro. Ha llegado la hora de que será entregado por ustedes. Afirmó el rostro. Su angustia fue tan grande que su sudor era como gotas de sangre. La mayor expresión de sabiduría manifestada para nosotros como referente, donde no se quedó en sus limitaciones como
como su disminución que él hizo, sino que se apropió de lo que él era, de su grandeza, de sus promesas. No se haga mi voluntad, sino lo que yo he establecido en medio de mi debilidad, en medio de mi dolor, pero yo obedeceré lo que yo mismo he establecido. Ese es el referente que debemos de tener nosotros. Ese es el referente. La venganza no es nuestra, la venganza es del Señor. Y eso será en el día venidero, en el día final. Puede que de ti y de mí se burlen, hagan lo que hagan, pero tú y yo nunca dejemos de ser lo que somos, hijos de Dios. Pueblo prototipo, exhibidores de su justicia, siervos de la justicia, anclados en su verdad, seguros y confiados en su presencia, no temerosos. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver porque lo que haga falta Él lo va a dar. Él va a suplir. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Él hará. Muy bien. Vamos al versículo 27 de Hebreos capítulo 7. Que no tiene necesidad cada día, mire que hace un paralelo, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Y es algo muy normal, en su momento fue algo pertinente, algo pedagógico, algo necesario, pero nunca fue suficiente, porque lo que el hombre haga, lo máximo de sabiduría del hombre, el hombre más inteligente, más sabio, más fuerte, más poderoso, lo más alto de la historia de tu existencia, ahí empieza lo mínimo de Dios. De ahí para allá empieza lo mínimo de Dios. Lo mínimo de Dios. Entonces, siempre, como decíamos hace 8 días y lo decía Juanca, el Señor da el centavo para el peso. Siempre. Entonces vamos a ver, vamos a ir hasta Levíticos, porque les decía ahorita, Levíticos capítulo 9 7. Dice, Angelita, sí, dice la palabra del Señor. Luego Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda para el perdón de tus pecados y quema una ofrenda en honor a nuestro Dios. Presenta también la ofrenda del pueblo para que Dios te perdone a ti y a ellos. tremendo, ¿no? Tremendo. Lo que tenían que hacer, porque esa era la forma del Señor. Ese era el deber ser de las cosas. Y ahí lo corrobora, ahí más adelantico, en el capítulo, ¿cuál te dije? 16, ¿cierto? 16, 16, 11. 11. Dice, Lee. Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio por el perdón de pecados, y obtendrá así el perdón por él y por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio por el perdón. Ok. Acuérdate que nadie podía presentarse delante de Dios si no había perdón de pecados. Y él tenía que hacerlo por él y por su familia. Mire que no está separado, ¿cierto? Ya se involucra la familia. Y esto es tremendo porque si nosotros vamos al Shema de Israel, el Shema, el escuchar a Dios, el saber de que Él es un solo Dios y que le amamos con todo nuestro ser, tiene que haber una coherencia y todo parte de nuestra vida íntima y familiar. Porque a veces nosotros somos luz en la calle y oscuridad en la casa. Y algo que afecta mucho el Evangelio es la incoherencia. Y aquí el Señor estaba mostrando que eran hombres mortales, con debilidades, pero que tenían que reconocer su pecado y el pecado de su familia. Tenía que haber una reconciliación, tenía que haber un reconocimiento para poder presentarlo. Y eso era lo que se manejaba. Y eso es lo que ellos entendían.
y ellos lo que había que hacerlo en su momento, pero esto fue mejorado, ya no hay que hacerlo, ya no hay que hacerlo porque en Hebreos 7 lo está diciendo, ¿cierto? Que no tiene, el Señor no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego el propio pecado, está hablando de él y su familia, y luego por los del pueblo, como la leíamos ahorita en Levítico 9:7. Entonces, cuando vamos ya a Hebreos 9, versículo 11 y 12, Juanca, por favor, lo lees. Sí, sí, dice, pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén, amén. Amén. Ya no hay que hacerlo más. Nunca se está aboliendo se fue abolida la Torá. No, nunca. Se está confirmando de que su obra fue completa y suficiente. En él no se haya pecado. No estaba sometido como o sujeto a pecados como lo estaba Aarón y su familia, ¿cierto? El sumo sacerdote. Ya hay algo, dice, lo que vivimos hoy es definitivo porque con él, ¿cierto? Ahí ya no es hecho de humanos, no es un templo, por eso no, la Biblia no habla del tercer templo como lo dice mucha gente. No, es el Señor mismo quien desciende, Él es el templo. Eso lo dice Apocalipsis. Él es el cielo, Él desciende, Él es la luz. Ya no habrá necesidad de luz del sol ni la luna, no, ya luz es Él. Esa es la nueva Jerusalén, es Él, es el Señor. Y por eso yo quiero leer Hebreos 10 y ahí de pronto ya lo tienen, pero para que tomen nota, aquellos que tienen Biblia de papel, en Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, dice la Reina Valera. No sé si alguna otra versión dice algo diferente, porque está hablando que lo hizo perfectos, o sea, como que ya no, ya esto aquí no tiene más vuelta. ¿Alguna otra versión dice algo diferente? Hebreos 10:14. Sí. Espérame que estoy mirando otras, pero la veo como igual. Son como iguales, ¿cierto? Sí, la verdad no hay mucha Ok, diferencia. mira, porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Cuando habla de perfectos, habla te leo, te leigo. Estoy mirando el Strong, el G5048. Dice completar, lograr, consumar, perfeccionar. Es lo mismo que aparece en muchas partes. Ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahorita con diferentes referencias. Pero yo quiero resaltar es que cuando dice perfectos, porque todavía no, si hemos, mi padre levantó la mano, cuéntanos, amor. En la Biblia Jerusalén del 75 dice, en efecto, mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Ok, muy bien. Ok, muchas gracias, amor. O sea que es algo que va a ser más adelante. Si es así o no es así.
Ujú. Entonces, y entonces en este momento, cómo lo tomamos nosotros? Y es algo que yo aprendí o entendí, más que aprender, entendí en un estudio con el profe Eri, es que más que perfectos, ya tenemos una nueva conciencia hacia Dios. O sea, somos... Ah, Soraya, levantaste la mano. Sino que aquí en Acados encontré, dice que porque por una única ofrenda Él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados para Hashem y hechos Kadoshim. Ok, muchas gracias. A ver, la versión que acabo de leer, eh, Soraya, ¿tú qué entiendes ahí, Soraya, con lo que acabaste de leer? ¿Qué entiendes tú ahí? Se ¿Qué habla nos más de aporta? llevar a una meta, ¿cierto? Una Es una perfección es meta. como llevando a una meta, Eso está muy bien. no que O sea que porque es soy algo, perfecto ahora, sino o sea, llevando a una meta. es algo que va a ser en futuro, Ujú, pero que lo está tratando ahora, ¿cierto? ujú. Sí, sí quedamos claros todos, Soraya, la Los nena que compartió. apartados, más que Sí, perfección señor. apartados. Sí, 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 claro. Esto es un Claro. camino, Entonces, un camino y hay una meta. A esa es la que le apunta a exactamente. uno. A O esa es sea la que le que, apunta a uno. o sea que tiene más validez. Vamos a encontrar varios pasajes que van a tener mucho más sentido y mucha más profundidad. Porque yo en lugar de decir que hizo perfectos, es que más bien nos hizo conscientes o una nueva conciencia hacia Dios. Que lo que Él está haciendo en mí ahora, Él lo va a seguir perfeccionando hasta cuando Él venga. Que los errores que yo cometa ahora, Él mismo se va a encargar que el día de mañana yo lo vaya sobreponiendo y el día de mañana otro sobreponiendo, el día de mañana otro sobreponiendo, porque Él ya lo hizo con nosotros. Ya no hay esa acta de decretos en contra de nosotros donde el pecado se enseñoreaba a nuestras vidas, ni nos domina el pecado. Es lo mismo enseñorearse. Entonces, cuando, cuando yo entiendo que todo proviene de parte de Dios, cuando yo entiendo que el Señor es el que va a suplir lo que haga falta, lo que sea necesario, lo que sea necesario. Él lo va a dar, Él lo va a dar. Entonces, eso me va a permitir a mí que no soy yo, sino que es Él en mí y a través de mí. En lo que yo le mandé esta semana sobre la historia de un pueblo, yo les mandé a ustedes un podcast y les mandé un PDF. Ustedes lo recibieron, ¿cierto? ¿Todos? ¿O Sí, alguien no lo señor. recibió? Ok. Sí, Ok. Julito sacó el tiempo de mirarlo, de revisarlo, e hizo unos aportes muy buenos. Y esa es la idea, esa es la idea. Y dentro de lo que Julito aportaba en los apuntes que me puso en el PDF, es reconocer de que Yehoshua Hamashiach es Dios mismo, ¿cierto? El Elohim verdadero. Eso lo ha venido perfeccionando Dios en nuestras vidas. Él ha venido perfeccionando en nuestras vidas. Eso no es algo que es por tu estudio o por mi estudio, no, es por algo que Dios va. Como me decía ayer un amigo, Él ha quitado nuestra venda, ha quitado la venda de nuestros ojos y nos está permitiendo ver más allá de que lo que nuestros ojos naturales ven. Son revelaciones. Esta tarde en el cierre del Shabbat, aprovecho y les animo, como siempre, a que saquen el ratico ahora y estudien Juan. Tomen nota que te gusta para que miremos, para que interactuemos,
¿cierto? Para que interactuemos y que no sea simplemente Mauricio hablando. Juan 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, la historia del famoso Nicodemo. Léalo desde el 1 al 21. Y vamos a mirar que no solamente es el conocimiento, sino la revelación, sino que Dios quite la venda, cualquier venda, ¿qué? Religiosa, mm, idolátrica, la venda del miedo, bueno, no sé cuántas vendas nos han afectado o nos hemos dejado colocar o nos han colocado para no ver lo que tenemos que ver. Eso lo va haciendo Dios. Él es el que va perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta una meta que llegamos allá. A la estatura y la plenitud de Machía. De Machía. Entonces vamos a terminar el versículo 28 de Hebreos y aquí sí vamos a entrar y ampliar un poquito más lo de perfecto. Y vamos a dar algunas referencias. Referencias no, concordancias, corrijo. Entonces dice el versículo 28 de Hebreos 7, dice, porque la ley, la Torá, la ley de Moisés, constituye somos sacerdotes a débiles hombres, limitados por el pecado, ¿cierto? Pero la palabra del juramento, según el orden de Melquisedec, que el Señor cuando fue con Abraham a hacer el juramento, él juró por sí mismo porque no había alguien más superior que él. Eso es lo que dice Hebreos. Posterior a la Torá, o sea, es decir, ya vino Yehoshua, al Hijo, al portador de la herencia, al portador de la vida eterna, recuerde que la herencia es la vida eterna, hecho perfecto para siempre. O sea, el Señor, lo que haga falta, el shalom, lo que haga falta, Él lo va a dar. Por eso la palabra perfecto, que es el G5048, cuando tú miras acá, Hebreos, 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 no llego, Hebreos 7:28, y tú miras esa palabra perfecto, perfecto. Vamos a ir en el pensamiento bíblico, en el pensamiento hebreo, no significa impecable moralmente. No, no significa eso. Significa completo, maduro, no más duro, no, maduro, plenamente funcional. Oiga, tremendo esto porque usted va a ser perfeccionado para poder reinar con el Señor. Esto no es para todo mundo. Esto es para aquel que ha sido llamado y ha sido circuncidado su corazón, ha sido rescatado de las tinieblas, ha colocado Dios sus palabras en su mente y en su corazón y le ha capacitado para andar en sus sendas de justicia. Lo hace totalmente funcional, lo dota completamente, es apto y compatible con la santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. No es porque yo sea santo, sino porque el santo vive en mí, su santidad, el Señor mismo. Entonces, cuando tú miras acá, cuando está hablando de perfecto, ya es el Señor quien lo hace en ti y lo hace en mí. Y es en el actual presente, mis amados. No tenemos que esperar a que Él venga. No tenemos que esperar a ser transformados en un campo incorruptible, que ya esa es la parte final. Esa es la meta. Esa es la meta. Pero por ahora, Él lo está haciendo en ti
y lo está haciendo en mí, y lo está haciendo en mí. Cuando tú miras aquí el 50-48 y vas a la concordancia, en el Nuevo Testamento aparece 24 veces, pero aparece de diferentes formas, no aparece todo perfecto, como la palabra aquí, perfecto, no aparece perfecto, sino que aparece ya como mirándolo de lo que Dios está haciendo en nosotros para llegar a la meta. No sé si estoy siendo claro. Me dicen, por favor. Entonces, vamos a leer algunos versículos. Si alguien me está siguiendo con la concordancia, va a encontrar Segunda de Corintios 19:9. ¿Alguien me está siguiendo con la concordancia? Pregunto. La del Strong, la de My Bible. Ustedes saben que, perdón, digo, ya hago una cosa acá. Perdón un momentico. Es el 12:9, sí. No, yo les estoy diciendo, mira, yo estoy acá, no sé si están viendo la Biblia mía. Aquí estoy en Hebreos 7:28, ¿cierto? Yo voy a la palabra perfecto que dice hecho perfecto para siempre. Está hablando del Señor. Ojo, del Señor. Pero la palabra perfecto en lo que Él hace, lo está haciendo en ti y lo está haciendo en mí. Cuando tú tocas acá, perfecto, aparece el 50-48. Mira acá el 50-48, ¿lo están viendo? ¿Sí? Y ustedes tocan esta lupita, hay una lupita ahí, una barrita, aparecen dos flechitas, después aparece una lupita. Usted toca ahí y sale la concordancia. Yo toco ahí y me sale esto. ¿Quién lo está haciendo? Ay, ok, mi esposa lo está haciendo. ¿Quién más? ¿Nadie más? Sí, señor, yo también. Yo la Ok, tengo. ¿cuántas veces te sale? Arriba aparece la cantidad que sale. Sí, espérame, que como estoy desde el celular, entonces para pasarme Ahí el A mí me celular sale 25. 25. 25 me sale a mí. 25, a mí me sale 24, muy bien. Ok. Cuando tú vas mirando, vamos a encontrar, por decir algo, y si encuentra otro, me lo comparte, que es válido. Sí fui claro con lo del tema de la concordancia, y eso la habíamos explicado en algún momento. Pero bueno, no hay problema, lo vamos a explicar. Mire lo que dice 2 Corintios 12:9. Yo lo tengo. Parece- Adrianita, dale. Dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Machía. Ok. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje de 2 Corintios 12? ¿Qué es lo que está pasando ahí? El aguijón de la carne de Pablo, que él le ha clamado 3 veces al Señor y no le ha respondido. ¿Sí se da cuenta? No le respondió quitándole su enfermedad. Le está diciendo, a lo que dice, y me ha dicho, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Machía. El poder de Machía no es para que me sane mi cuerpo. El poder de Machía no es para que me saque de la bancarrota. El poder de Machía no es para que mi hijo salga de alguna enfermedad o algún problema que tenga. No, está hablando de esa meta final, de esa meta final, cuando reinaremos con Él.
En este mundo hay aflicción. Él tenía un aguijón, una enfermedad, y el Señor no respondió, no lo sanó. O sea que lo que está mostrando es que ese perfeccionar, el que el Señor haya sido, que Él mismo se despojó, entregó su corbán, entregó su cuerpo, la muerte no lo pudo retener, fue resucitado, ya no hay que hacer sacrificio, ya no es el sacerdocio levítico, sino directamente de Él. Es lo que Él habita en mí y me va haciendo consciente cada día más que ni la enfermedad, ni los problemas, ni la aflicción, nada me podrá separar del amor de Machía, que es la eternidad, que es la resurrección de los muertos, que es la vida plena que reinaremos con Él. Eso es lo que debemos de nosotros anunciar cada mañana, que somos hijos de Dios, que somos redimidos, que el pecado no puede determinar nuestras vidas, ni las limitaciones ni debilidades como humano nunca me van a sacar del camino. Y es lo que está diciendo cuando está hablando, mi poder, está hablando el Señor, se perfecciona en la debilidad. ¿Usted cree que no puede? ¿Usted cree que no va a ser capaz? Listo. Hasta ahí llegas. Y ahí es cuando empieza Dios. Cuando tú te humillas bajo su mano poderosa y Él exalta cuando fuera el tiempo. Cuando fuera el tiempo. ¿Cuándo será el tiempo? El tiempo que Él venga por su pueblo. Eso nos va a dar mucha libertad. Nos va a quitar muchas expectativas. Y nos va a liberar de mucha esclavitud, de muchos temores, de muchos miedos. Vamos a mirar otro. Ahí Filipenses 3:12. En los que me siguen en la concordancia, vamos a Filipenses 3:12. Le pido el favor a Oli. Ya voy. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso Ok, me salvó el Señor. ok. Quiero estar ampliando aquí la idea, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, no se ha terminado la carrera. Estoy en el caminar. Por eso la versión que leyó Soraya es muy clara. Hay una meta, pero mientras que llegamos a esa meta, el Señor está interviniendo en nuestras vidas. Porque Él ya nos mostró, Él ya nos modeló, Él ya mostró cómo se vence el pecado. Cuando tú estás en santidad, cuando tú estás apartado para Él, cuando tú estás habitando bajo sus alas, cuando tú estás en su senda, cuando tú estás dentro del cerco, ahí estás seguro. Ahí estás en santidad. Ahí está manifestándose el poder de Dios. Por eso ya encuentran más profundidad estos pasajes, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, yo entiendo que esta carne jala, que vienen, me asaltan los temores, que a veces me coge la pereza, a veces no tengo fuerzas, como dice el Salmo 92, Él nos da fuerzas como las del búfalo, porque a veces no tenemos fuerza, y Él nos permite florecer para que después fructifiquemos. Ayer lo veíamos en la apertura de Shabbat, el Salmo 92. Y ya con este vamos terminando. Primera de Juan, que ese es el que lo podemos aterrizar. Si alguien quiere compartir otro pasaje de la concordancia, lo puede hacer. Primera de Juan, primera de Juan 2:5. Shabbat Shalom. Dice así la Shalom. escritura. Pero si alguno hace lo que Yehoshua dice, entonces verdaderamente el amor por Elohim
ha llegado a la meta en él. Tremendo. Ha Y, llegado a la meta y, de él, ha sido perfeccionado, dice ahí, ¿cierto? La palabra perfeccionado. ¿Qué y ibas a decir? no, iba a leer el otro, ¿no? Versículo 18. Sí, el 4:12 4, 12 y 18, ¿no? y el 18, sí. Nadie ha visto nunca a Elohim. Si nos amamos unos a otros, Elohim permanece unido a nosotros y el amor de nosotros por él ha sido llevado a obediencia en nosotros. Y Obediencia. no, Aquí está hablando aquí, hablando el amor en obediencia, o sea, el amor perfecto, el amor de Dios manifestado en medio de nosotros. Quien no escatimó, quien no reparó, que no se defendió, que no, que no busca lo suyo, que no hay contienda, que no hace nada indebido, lo que dice 1 Corintios 13, el amor de Dios. Ese amor debe ser manifestado en nuestra vida. Si tú y yo creemos que amamos, vamos a 1 Corintios 13 y miremos. Entonces, cuando comenzamos a mirar, el Señor, algunas cosas las está haciendo en nosotros, pero otras faltarán. Pero Él la va perfeccionando porque Él es el perfecto. En Él no hay sombra de variación. En Él no se halló pecado. Pero como Él vive en mí y Él me lleva a una meta, Él me sigue preparando para cuando yo llegue allá, sea completamente, esté plenamente funcional. Funcional. O sea, no sea que llegue allá y no esté capacitado, y no haya sido entrenado, y no haya sido perfeccionado. Entonces se pierde. Es como cuando tú estás anhelando algo en tu vida, llámese lo que se llame, personal, familiar, laboral, lo que quieras, y tú no te preparas para eso, pues cuando llegue no va a dar la talla, no va a ser funcional plenamente. No estás capacitado para eso. Es como el que no tiene un carro y lo anhela y lo quiere y lo desea y clama y llora y no sé qué. Y la pregunta es, ¿ya sabes conducir? No, no, no. Pero si no tengo carro, no, aprende a conducir. Pero cuando llegue el carro, entonces no puedes conducir. Entonces arranque haciendo el curso de conducción. Aprende a ahorrar. Mire todo lo que implica. Aprende a ahorrar para que saque el dinero para pagar tu pase, tu curso de conducción, ya seas competente y ya cuando llegue el carro, estás plenamente funcional. Estás preparado para ese momento. Y hay una madurez. Lo que hablábamos de la palabra perfecto desde el pensamiento bíblico. Completo, maduro, plenamente funcional. Porque si tú no amas al que ves, ¿cómo vas a decir que amas a Dios a quien no ves? Lo dice el Evangelio. ¿Cómo vas a decir tú eso? No hay coherencia. Que si al que lo ves no lo amas, ¿cómo vas a decir que amas al que no ves? ¿Cómo lo podemos verificar? ¿Cómo podemos verificar eso? No hay cómo verificarlo. Por eso, en 1 Juan 4:18, ¿qué dice? No hay miedo en el amor. Por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del miedo, porque el miedo supone el castigo. La persona que permanece con miedo no ha llegado a la madurez referente al amor. Ok, esa madurez habla de perfección. ¿Mides? No ha llegado a la madurez. ¿Sabe que cuando hay una relación, llámese hermanos, pareja, matrimonio, ¿sabe quién es el que sufre? El que ama. El que no ama no sufre.
El que ama es el que sufre. El que sufre una traición, el que sufre que no lo atiendan, el que sufre que no está presente, el que sufre que no lo respeta, el que sufre que está desubicado el otro. Pero el que no ama, no le importa nada. Pero tú, si hay temor, si hay miedo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con...? Es porque no has conocido el amor de Dios. Es porque no eres consciente de que el Señor está perfeccionando tu vida, te está madurando, te está completando y te está llenando a ser plenamente funcional para cuando Él venga. Para cuando Él venga, para cuando Él reine. Entonces, y quiero Eh, terminar con pero, Hebreos, Mauricio, Señor. a ver, el tema acá cuando dice nadie ha visto nunca a Elohim, entonces, y nosotros como hermanos en la fidelidad nos amamos, es porque justamente, porque Él tuvo misericordia y nos hizo la revelación de quién era Él y nos fue revelando paso a paso la escritura para poder que lleguemos a amarnos como hermanos los unos con los otros. Porque bien mencionabas, y yo pensaba la diferencia entre lo que es el conocimiento, o sea, el tener solo conocimiento, pero muy diferente es lo que es la revelación. Ujú. Entonces, cuando hay conocimiento, y pensaba mucho bueno, tanto acá de este lado del mundo como la parte de los judíos, ¿no? Tienen mucho conocimiento de la escritura, no está mal, pero no ha venido todavía la revelación, o sea, no Ujú. se ha revelado. Entonces, cuando uno dice, bueno, nosotros amamos al Señor, pero no le conocemos, no le hemos visto, pero eso es porque Él ha tenido misericordia de nosotros y Él se nos reveló a nosotros, por eso es que dice, Él nos amó primero, ¿no? Ajá, Entonces, sí, hay que continuar, entonces, hay que continuar, ¿no? entonces, bueno, nosotros, ¿por qué le amamos? Porque Él nos reveló, no solo nos dio el conocimiento, sino que nos dio la revelación de lo que la Escritura decía, que nosotros no la teníamos. Ujú. Así es. Entonces, yo creo que Por eso, siempre está como la diferencia entre lo que es el conocimiento, o sea, el que tiene conocimiento no tiene revelación. No sé, no yo lo veo desde ese necesariamente, punto de vista. no, puede tener conocimiento, pero no tiene la revelación, eso es verdad. Y eso es lo que vamos a ver hoy, Juan 3, perdón, en la tarde. Porque Nicodemo tenía el conocimiento, mas no tenía la revelación. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, Bonito. sí, sí. Sí, sí, perfecto. Por eso lo plasma, lo consolida ese mismo Primera de Juan 4, el que tú acabas de leer, y sigue siendo Sí, el 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ajá. ¿Cómo nos amó? Que aun siendo pecadores, Él murió por nosotros. ¿Sí o no? Siendo enemigos de la cruz, siendo enemigos de Él. Y sigue diciendo, Pero, si alguno ajá. dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, recuerde que estamos hablando de pueblo, ¿no? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Venga, otra cosita para aclarar, qué pena. Tú Sí, al dale, dale. principio, y yo estaba pensando en eso ahora todo el tiempo y analizando eso, tú al principio, tú mencionaste que él, aún los discípulos, habiéndolo rechazado, y Pedro lo negó todo, él les sirvió y estuvo ahí y les dio y preparó para comer con ellos y todo. Pero ellos habían sido llamados, o sea, él había tenido misericordia de ellos, porque si nos Ujú. vamos al otro extremo, si nos vamos ya al otro punto, al otro extremo,
cuando él entró al templo y él sabía que se había violado la escritura porque los fariseos tenían todas las balanzas deshonestas, los pesos, robaban, hacían sacrilegio porque profanaban las cosas santas, todo para seguir enriqueciéndose más y poder tener más control de las cosas y más poder. Él no los trató como a los discípulos. Y eso lo Ujú. sabemos por la escritura. Él entró y eso rompió todos los rediles donde estaban las ovejas y los cabritos para vender y le volteó todo y soltó las palomas. Él no los trató como con ese amor del que él ya tuvo misericordia y los llamó y los cogió y no solo le dio entendimiento, sino que le dio la revelación de quién era él. O sea, hay una gran diferencia, ¿no? Pero es que ahí mismo lo está diciendo en Primera de Juan. Está hablando del hermano. Exacto, Ellos no eran hermanos, porque ellos, exacto, mire, exactamente. si estamos viéndolo así, ahí lo está diciendo, al hermano. O sea, Exacto, exacto, sí, sí, sí. si tú ves al hermano equivocado, como el Señor lo hizo con ellos, Ujú. él no fue y les tiró un barco encima para que se hundiera, para que tragaran agua, para que aprendan a respetar, traicioneros, deshonestos, lo que sea, sino que fue y les calentó el desayuno. Ujú. Y ellos salieron de estar en su actividad de pescadores y el Señor los atiende. Y es cuando le dice a Pedro, ¿tú me amas? Y entonces es cuando el Señor va perfeccionando la obra. Y es lo que yo tengo que entender con el hermano. Si el hermano está cometiendo errores, pero él es consciente de que Dios está perfeccionando su obra, él no va a salir corriendo, sino que va a hablar y va a buscar y decir, hermano, sí, estoy mal, estoy necesitando. Por eso ayer hablábamos de Hechos 15, que la gente siempre habla de tres pecados o más que pecados, de tres síntomas claros de una conversión, ¿cierto? Que es el tema de los ídolos, el homicidio y el adulterio o el pecado pues, sexual. Es el congregarse y guardar Shabbat. Está implícito en Hechos 15, está implícito. ¿Por qué? Porque él va cada 8 días, cada Shabbat, va a tener quien lo predique, a Moisés, a la Torá, al Señor. Entonces va perfeccionando esa obra, lo va haciendo, lo va puliendo hasta que lleguemos a la meta. Llegamos a la meta. Ok, ¿queda claro, Julito, lo que hemos compartido? Sí, perfecto, perfecto. Ok, Gracias. vamos a Hebreos 2:10, que también tiene que ver con la concordancia que estamos mirando, lo va a leer, le pedí favor a Soraya y el 5:9. Dice la palabra del Señor. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ujú. Muy bien, y el 5:9. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ok, a todos que exhiben, ¿cierto? Su justicia, su obediencia. O sea que lo que estamos viendo acá, ya para que oremos y concluyamos, es que el Señor nos ha tomado, nos has hecho consciente de lo que somos en Él, de lo que tenemos en Él, que hay una meta que Él nos va a llevar, pero mientras que nos está llevando, Él va perfeccionando, porque Él vino y nos mostró cómo es, y Él espera que tú y yo lo hagamos, porque ya Él vive en mí, ya porque Él habita en mí, y Él es el que pone el querer como lo hace por su buena voluntad. Por eso, por eso debemos de pedirle al Señor que nos dé esa claridad, esa certeza, que cuando miremos Hebreos y podamos compartirlo con alguien o alguien tenga una pregunta, y aquí nos muestra que la Torá no fue abolida, que el sistema levítico era limitado porque eran humanos como nosotros, como lo dice ahí.
¿cierto? Tenían que presentar sus ofrendas por sus propios pecados. Porque, porque la conciencia del ser humano necesita una restauración más que hacer un sacrificio a través de un animalito, que era la pedagogía. Es lo que Él va haciendo en nuestra vida, porque muchas veces se presentan esas ofrendas y no había una verdadera conversión o una verdadera restauración. Ahora, el sacerdocio de Yehoshua cumple el propósito del pacto. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. O sea, yo voy a suplir lo que haga falta. Yo lo voy a completar. Yo lo voy a preparar. Yo voy a disponer personas, circunstancias, momentos, condiciones donde todo converge a un perfeccionamiento. Todo lleva a un perfeccionamiento. Esas experiencias, en lugar de levantar murmuraciones y quejadera y tanta cosa, es, Señor, gracias porque a través de esto tú me santificas, a través de esto tú me muestras, a través de esto tú me haces crecer en esto. Dios lo va haciendo. Y también tener claro que es, ¿cierto? La Torá ya no gobierna sobre unas tablas, sino que gobierna en mi corazón y en mi mente, en mi ser. El cambio no fue de instrucción, no fue de la palabra, es que ya a través de Josué Hamashiach ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay que hacer rituales, porque ya lo hizo suficiente y ya tenemos entrada al lugar santísimo. Ya el ritual externo pasó a ser a una obediencia consciente. De esos sacrificios repetidos pasó a ser a una vida transformada, una vida transformada. Entonces, que Dios nos ayude en todo esto y siga ministrando en nuestras vidas.